Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL, Pluto de Sirius, basados en el libro. Te amo tal como eres ahora. ¿Sabes a qué me refiero? Entiendo. Amas aún. Lo dices muy claramente. La amaba a ella, no a mí. Me compadecí de mí misma cuando me di cuenta de eso porque me dejé llevar pensando que Metaví me amaba, pero yo solo estaba usando el nombre de mi gemela y una vez que escuché sobre su pasado, estaba segura de que nadie podría ocupar el lugar de Aobeaum, su primer amor. Si supiera que Aobeaum la había dejado para casarse con otra persona, ¿seguiría enamorada de ella? ¿Habría siquiera una fracción de segundo en la que pudiera amar a alguien más? Alguien que se parecía a Obeaum. Es tarde. Regresaré primero para que puedas dormir. No hicimos ninguna actividad. ¿Qué? ¿De la novela? Hice como si lo recordara y sonrió. Ya es tarde. ¿Qué pasa si mañana? Metadí me tiró del cuello y rápidamente me besó. No era que no supiera lo que ella haría, pero fingí no saberlo porque todavía sentía pena por mí misma. Nuestro beso no fue íntimo ni apasionado, era más bien una expresión de nuestro amor a través de nuestros labios, lento y con intención. La lengua que entró en mi boca me hizo responder y me olvidé por completo de la sensación de pesadez que tenía. La pequeña mujer me empujó lentamente hacia la cama. Todavía estaba tratando de concentrarme y asegurarme de que no chocáramos contra el gabinete ni nada afilado hasta que llegamos a nuestro destino. Sin embargo, no tuve éxito. Mi brazo golpeó una caja de acero en la mesa de estudio, cerca de la pared. Se abrió y todo se cayó. Ten cuidado, Mai. Tiré de la pequeña en pánico cuando las agujas, tijeras y objetos afilados se esparcieron por el suelo. Está bien, no quiero parar ahora. Tan pronto como Metaví terminó de decir eso, caminó alrededor de todos los objetos afilados en la alfombra y me empujó sobre la cama como estaba previsto. Sin embargo, mi estado de ánimo se había ido. Solo hubo sorpresa y curiosidad. Metaví caminó alrededor de esas cosas. Vi a la pequeña levantar el pie para evitar pisar una aguja sin dudarlo. Mai, aparté a Metaví de mí y la tiré en silencio. Sus ojos todavía estaban vagando, lo que me sorprendió. Estamos juntas todo el tiempo. No hubo ningún momento en el que dudé si ella podía ver o no hasta hace un segundo. ¿Eh? Será mejor que me vaya ahora. Es tarde. No quiero escuchar a mi mamá regañarme. Nos vemos mañana. Interrumpí la conversación y me despedí antes de salir inmediatamente de la habitación aturdida. Las palabras de Pang llegaron flotando a mi cabeza. Era como un disco rayado para exponer enfáticamente lo que acababa de vivir, lo que me confundió aún más. Hablé de eso y aquello. Le dije cuántos amantes había tenido y lo hermosa que eres, y le bromeé diciendo que me gustabas. Créeme, tan pronto como dije eso, Metaví me miró fijamente. Metaví podía ver, aunque no estaba segura, la forma en que evitó pisar esas agujas era demasiada coincidencia. Quizás no era la única que mentía. Metaví también me estaba mintiendo. Te dije que ella puede ver. Pang insistió en lo que vio ese día. Estaba sentada en su balcón, abrazada a mis rodillas y mirando todas las casas con las luces encendidas. No quería volver a casa todavía, porque tendría que sentarse ahí sola si lo hacía. Todavía no estoy segura. Tal vez fue una coincidencia. Tal vez sus ojos se dirigieron accidentalmente hacia ti cuando giró la cabeza. Eso no significa que pueda ver. ¿Qué tal el que ella pudiera evitar pisar las agujas? Tal vez eso también fue una coincidencia. Tus caderas están todas raspadas, de todos modos, lo que sea que te haga sentir mejor, pero ¿y si Metaví finge ser ciega? Actuarías como uno de esos protagonistas de una serie tailandesa. Me engañaste.
No puedo aceptar eso. Te estoy dejando. ¿Tus mentiras me duelen? Detente. Agité mi mano porque no soportaba sus habilidades de actuación. Me sentiría mal si me mintiera, pero no huiría porque estoy herida, como en una película. Entonces, no es un problema, pero todavía no puedo sacármelo de la cabeza. ¿Por qué me mentiría? No eres Aube aún. ¿Por qué le mentiste? Pareció que Pang podía responder a todas las dudas que tenía. Al final, solo pude sentarme ahí con la cara arrugada porque no quería perder. Mi amiga muy razonable puso su barbilla en su mano y me pateó un poco para llamar mi atención. Todos tenemos nuestras propias razones. ¿Por qué le mentiste? Porque la amo y quiero estar cerca de ella. Tal vez te mintió por las mismas razones. Te ama y quiere estar cerca de ti. Ella podría hacer eso incluso si no fuera ciega, lo que significa que aún no estaría cerca de ella cuando pudiera ver, por lo que tuvo que fingir estar ciega. Hice una pausa y pensé en eso. Creí que oía a Metavi decir que cuando no era ciega, su vida amorosa era muy aburrida. Solo se sintió mejor cuando yo llegué. Ah, tal vez, pero si tienes tanta curiosidad, Pang me miró y puso los ojos en blanco antes de hacer una sugerencia para que pudiéramos superar esto. Demuestra si es ciega o no. Si no es ciega, enójate un poco y no te hagas la dura para conseguir demasiado. Esto no es una serie de televisión. Y si es realmente ciega, discúlpate y ámala más. No sé si pueda amarla más. ¿Qué quieres decir? Ya la amo más, yo murmuré. Cuando vi que Panque estaba callada, rápidamente me senté derecha y cambié de tema. Olvidé que ella me había confesado sus sentimientos. Déjame pensar en ello un poco más. Sería bueno si ella no fuera realmente ciega. ¿Cómo es eso? Pregunté y mi hermosa amiga me guiñó un ojo con complicidad.